para describir lo que es el adenocarcinoma gástrico. Existen dos tipos: benignos, los cuales no nos vamos a ocupar ahora, solamente afectan hasta la mucosa, y el adenocarcinoma gástrico, mayormente en países industrializados. La epidemiología, mayormente en varones de más de 40 años, y se incrementa aún más la incidencia en personas de 70 años en adelante. Genéticamente, que en familiares de primer grado vamos a encontrar 2 a 3 veces mayor incidencia cuando el grupo sanguíneo es A. El socioeconómico, mayormente en niveles bajos, pero la, gast, la enfermedad gástrica, adenocarcinoma gástrico, mayormente en la proximal y en el esófago distal, es decir, proximal y esófago distal, mayormente va a ocurrir en personas de clases altas. Genéticamente, de lesiones en los oncogenes supresores MSC, APC y P53. En el intestino, en los cánceres intestinales va a haber mutaciones en los oncogenes ERF2 y 3. Y en los cánceres difusos, gen K, SAM. Anatomía patológica: existe el intestinal y el difuso. Intestinal son glanduriformes, diferenciados, se ulceran. Mayormente ocurre en la parte distal del estómago. También incrementan por consumo, o sea, la dieta y el medio ambiente. El difuso, las células no presentan cohesión, hay un engrosamiento de la pared gástrica, no forman masas y reducen la distensibilidad. Mayormente ocurren en menores de edad y el pronóstico es peor. Existen trastornos precursores: gastritis crónica atrófica con metaplasia intestinal. También estas personas van a presentar, antes de la manifestación, anemia perniciosa, gastrectomía distal, enfermedad de Menetrier o pólipos de más de 2 centímetros, hipo o acloridia. En la clínica, dolor en el epigastrio, disminución de peso, y luego se disemina al hígado, páncreas, pulmones. Puede haber diseminación con signos periumbilicales, llamados nódulo de hermana María José, o a nivel ovárico hallar tumor de Kurkenberg, o en fondo de saco el escudo de Blumer, o carcinomatosis peritoneal, o síndromes paraneoplásicos como anemia hemolítica microangiopática, nefropatía membranosa, keratosis seborreica, como el síndrome de Leser-Trelat, lupus, lesiones pigmentadas, filiformes, coagulación intravascular crónica y tromboarteritis arteriovenosas como el síndrome de Trousseau. El diagnóstico se puede hacer por ecografía, resonancia, pero el más utilizado es el más útil, ecoendoscopía, en donde mezcla la endoscopía con la ecografía. Es similar la forma, también hay que sedar al paciente e ingresa el mismo sufrimiento de hacer una endoscopía. El procedimiento es similar, solamente que utiliza en la punta del endoscopio un ecógrafo transductor. No hay marcadores, sea 40 a 50%. Cribado no es útil, pero en países donde es
eh, muy alta tasa. En Japón, por ejemplo, se utiliza la endoscopia, que tiene sensibilidad de 40 a 60%. El estadio depende del grado de invasión, de la diferenciación histológica, de las anomalías en el ADN, y mejor pronóstico tienen los intestinales y el peor pronóstico los difusos proximales. El tratamiento precoz. El precoz llega hasta la submucosa. Debemos considerar factores para tratamiento si son multicentrales, o sea, la totalidad, o metástasis ganglionar, donde vamos a hacer ejercicios de varios ganglios, o el centinela. Adyuvante. El tratamiento adyuvante, como citostáticos, no mejoran la supervivencia. Cuando es cáncer avanzado, que llega hasta la grasa perivisceral, se utiliza la cirugía, aunque la supervivencia mejora solamente en 15% a los 5 años. Si es de nivel de resección 0, se hace si no hay ganglios a distancia afectados, si no hay metástasis, si no hay afectación peritoneal, si no se ha afectado la cabeza del páncreas. Se resecciona o se quita la subtotal, antrales y cuerpo bajo. En estos casos sí funciona, se efectúa cuando es subtotal, donde solamente afecta el antro y el cuerpo bajo. Total, cuando afecta la mitad proximal y el cardias. Se hace una Y de Rux esofágico yuyonal. También son resecables cuando es diafragmática, pericárdica, cuando afecta la pared anterior abdominal, 2 y 3 hepáticas grados, mesocolon y epicolon transverso, cuerpo y cola del páncreas. Y no son resecables cuando hay metástasis, meta y sincrónicas. En ese caso solamente se hacen tratamientos paliativos. Tampoco son resecables cuando no es posible una resección 0, cuando son los estadios 2 y 3. Eso es todo. También hay el linfoma no Hodgkin gástrico estirpe B, y mayormente es por Helicobacter pylori. El tratamiento es bueno quirúrgicamente, o gastrointestinal estromal, GIST, tumor, a partir de células de Cajal, la amputación del gen c-KIT y sobreexpresa receptores tirosina quinasa KIT. El tratamiento, imitanib y mesilato. Ahora vamos a hacer una lectura, un poco nada más. Nuevamente lo mismo, vamos a hacer una revisión. Los benignos son dependientes de la mucosa. El adenocarcinoma gástrico. Epidemiología, 40 años. Reducción en la repercusión del cáncer gástrico ha sido expensada, o sea, se ha reducido porque el distal en el cuerpo y el antro, y el proximal cardias y no gastrocéfica está aumentando este segundo. Por eso ha reducido la repercusión del cáncer gástrico, porque este ha disminuido. Los factores de riesgo genéticos y ambientales: familiar. Los pacientes con síndrome de Lynch tienen un riesgo más elevado. Familiares de primer grado, grupo sanguíneo. Estatus: la dieta, vegetales mejora. Cuando nitratos y nitritos pueden aumentarlo. También las bacterias anaerobias, que son potentes carcinógenos, los fumadores, Helicobacter. Alteraciones moleculares. Hemos mencionado estos genes, oncogenes supresores, MSC, APC, P53. O en lo de tipo intestinal, sobreexpresión del factor de crecimiento epidérmico ERF2 y ERF3. En lo de tipo difuso se han demostrado anomalías en el oncogen K-SAM. En anatomía patológica hay dos tipos: intestinal y difuso. Son gástricos, pero se le llama intestinal, caracterizado por células que forman estructuras glanduliformes que recuerdan al carcinoma de colon. Por eso se llaman así. Habitualmente es un tumor diferenciado y su origen se asocia a la metaplasia intestinal. Las lesiones de tipo intestinal se ulceran y se localizan con más frecuencia en la parte distal. Se encuentran más relacionados con factores de riesgo ambientales y dietéticos.
El difuso, no hay cohesión entre las células, que infiltra y engrosa la pared gástrica en cualquier localización sin formar una masa, y en ocasiones reduce la distensibilidad gástrica, denominándose linitis plástica. Presenta la misma frecuencia en todo el ámbito mundial y se evidencia a edades más tempranas. Posee peor pronóstico que la variante intestinal. Y los trastornos precursores, la gastritis crónica atrófica con metaplasia intestinal es la lesión predisponente, que más claramente se relaciona con el cáncer gástrico, fundamentalmente con el tipo intestinal. La gastritis atrófica habitualmente comienza como un proceso multifocal en la parte distal del estómago. Cuando los focos van confluyendo, puede progresar y desarrollarse la cadena de transformaciones, metaplasia, displasia y finalmente carcinoma. La anemia perniciosa induce a un riesgo que es 2 a 3 veces superior que en la población general para el cáncer gástrico. Asimismo, puede presentar carcinoides gástricos por la hiperplasia neuroendocrina. La gastrectomía distal incrementa el riesgo de cáncer gástrico después de los 20 años de la resección. Existe un riesgo aumentado de la enfermedad de Menetrier o en pólipos adenomatosos gástricos mayores de 2 centímetros. La hipoclorida y la cloridia clínica, cuando es superficial, se puede curar con cirugía, es asintomático. Sin embargo, cuando produce síntomas avanzada e incurable, los indicios de presentación más frecuentes son el dolor epigástrico y pérdida de peso, vómitos si son distales por afectación del píloro, en los proximales la disfagia. La enfermedad diseminada por extensión directa a órganos perigástricos, especialmente hígado y la cola del páncreas, también se extiende por vía linfática a ganglios intraabdominales y supraclaviculares, el ganglio de Virchow. Si se disemina por la superficie peritoneal, puede originar adenopatías periumbilicales, como estos que ya habíamos leído. Raramente se puede evitar un cuadro paraneoplásico como los que habíamos mencionado. El diagnóstico, endoscopía con múltiples biopsias, tomografía, laparotomía. En los casos dudosos, ecoendoscopía. La paroscopía diagnóstica se emplea en casos seleccionados con posibles metástasis. El cáncer, cuando es precoz, no invade más allá de la submucosa, independientemente de que tenga ganglios o no. La prueba de elección para establecer el estadio que se encuentra en enfermedad es la ecoendoscopía. Y los marcadores, ninguno es claramente eficaz. El antígeno carcino embrionario está elevado, 40-50%. El cribado, 40-60% en Japón. Estadio pronóstico. El grado de invasión tumoral es determinante más importante del pronóstico. Independientemente del estadio de la enfermedad, el tipo intestinal tiene mejor supervivencia a los 5 años que el tipo difuso. Otros factores de mal pronóstico son el tumor pobremente diferenciado, el contenido anormal de ADN, aneuploidía, o tumores con alteraciones genéticas, o los protooncogenes o de los genes supresores de tumores. El tratamiento de la resección quirúrgica es la única posibilidad de prolongar la supervivencia o incluso de curación. Desde el punto de vista de clasificación endoscópica, diagnóstico anatomopatológico y tratamiento quirúrgico, existen 2 tipos principales de tumor: carcinoma gástrico precoz y carcinoma gástrico avanzado. El precoz no traspasa la submucosa, se limita a la mucosa, muscular de la mucosa y submucosa, sin que se trate de un tumor in situ. La tendencia, para el tratamiento quirúrgico es fundamental tener en consideración la tendencia a la multicentricidad, múltiples focos. Se puede practicar gastrectomía total, aunque presenta una supervivencia similar a la de las resecciones parciales con imagen. Metástasis ganglionares, ganglio centinela. Cáncer avanzado, que infiltra más allá de la submucosa, afectando la muscular propia, serosa y o grasa perivisceral. La resección curativa debe incluir el tumor, los ganglios linfáticos,